¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo un nuevo video de un emulador que es el MAME. Quiero aclarar que ya había realizado un video del mismo emulador ya hace un tiempo, pero decidí hacer un nuevo video con una nueva versión del emulador, ya que en los comentarios que recibí en el canal muchos de ustedes me comentaron que el emulador no corría en Windows 7. Bueno, fueron algunas preguntas que yo también realicé y eso fue lo que me contestaron, y llegué a la conclusión de que la versión que yo había compartido corría bien en Windows 10 pero no en Windows 7. Entonces lo que hice fue buscar una versión que fuera compatible con todas las versiones de Windows, ya sea 7, 8 y 10, y lo probé personalmente, así que ya no debe de haber ningún problema por esa parte. Y pues una vez que ha quedado explicado esto, tendrías que irte al enlace de descarga que te dejo en la descripción de este video y vas a obtener un archivo comprimido en zip, el cual vas a poder descomprimir ya sea con WinRAR o 7-zip, que son los descompresores que uso yo generalmente. Y te va a quedar una carpeta como esta que tengo en mi escritorio. La vamos a abrir y una vez que ya la tenemos abierta, nos vamos a dirigir al archivo de aplicación, que es este, que se llama MAME64. En este caso es porque yo estoy usando la versión de 64 bits. Estoy compartiendo esta porque generalmente ya todos los Windows del 7 para acá, la mayoría o la mayor parte de los usuarios que corren ya estos sistemas operativos tienen sistemas operativos con máquinas de 64 bits. Si hay algún detalle o que tú necesites alguna versión en específico, házmelo saber en los comentarios y yo veré la manera de compartirte la versión de 32 bits. Bien, una vez que hagamos esto, hacemos un doble clic y nos va a abrir el emulador. Y ahí lo tenemos. Está corriendo el emulador sin ningún problema. Tengo tres ROMs que dejé aquí. Hay uno que está aquí, Neo Geo MB6F. Este quise compartirlo especialmente para que vean que también es posible ejecutar juegos de Neo Geo en MAME. Entonces voy a ejecutar algunas funciones, les voy a mostrar cómo se realizan las configuraciones, especialmente las configuraciones del mando de juego. Pero ya una vez que estamos mostrando cómo es el emulador, si se fijan no hay ningún cambio. Es muy similar a la versión que ya había compartido, con la diferencia de que este es la versión más reciente o una de las más recientes. Bien, voy a salir y voy a conectar mi joystick para poder realizar la configuración que les comentaba. Aprovechando que hemos salido del emulador, aquí tenemos la carpeta que ya les había mostrado, y en ROMs les voy a mostrar que tengo un ROM, 2, 3 y este que es el BIOS de Neo Geo. Sin este archivo que se está señalando aquí, es imposible que los juegos de Neo Geo o las ROMs de Neo Geo puedan ser ejecutadas en ningún emulador, en ninguno, ¿sale? Entonces es importante conservar este archivo para poder ejecutar ya sea los King of Fighters, Arte de Pelear, Furia Fatal y demás. Ustedes ya los conocen, pero bueno, entonces solamente quería mostrar esa parte. Voy a conectar mi joystick. Y listo, ya lo tengo conectado. Para conocimiento de ustedes, yo estoy utilizando un control o un joystick de la consola Xbox 360 por medio del puerto USB. Entonces volvemos al emulador, lo ejecutamos
Y ahí lo tenemos. Bien, ahora para continuar tendremos que realizar la configuración del mando. Esa la vamos a hacer dirigiéndonos a donde dice configuración de opciones. Con un doble clic aparecerá una ventana emergente que nos mostrará varias funciones, pero nos vamos a ir directamente a donde dice General Inputs. Hacemos un doble clic, posteriormente controles del jugador 1. Aquí, como nosotros podemos ver, tenemos el mapeo de todo o mejor dicho, sí, tenemos todo el mapeo de las funciones que se pueden asignar tanto al teclado como a un dispositivo externo, como sería un joystick. Les voy a mostrar solamente con un ejemplo cómo se realizaría, y ustedes realizarían toda la parte posterior. En este caso, si yo quisiera asignar o quitar la función de esta función que es arriba, todas las que sean para el jugador 1 dicen P1. Entonces voy a seleccionar esta dando un doble clic y automáticamente se borran las letras y me pone dos pequeños triángulos esperando a que yo defina cuál es la tecla que va a ocupar esa función. Si yo quisiera retirarla, solamente presiono Escape y ya no tendría ninguna función asignada y me diría la palabra None, aparecería ahí. Pero si yo quiero asignarle, en este caso, que sea la función del joystick hacia arriba, doy un doble clic y presiono hacia arriba. En ese momento se queda asignada la función del joystick analógico del control de Xbox, y así se realizaría todas las demás funciones, tanto abajo, izquierda, derecha. Como podemos ver, en lo que son de botones del 1 al 15, o creo que hay algunos más, esos serían las que se pueden asignar directamente en los botones de acción, que serían las teclas A, X, B, Y, R, B, LB, RT, LT y todas las demás. Entonces ya esas las puedes asignar tomando como ejemplo el que acabo de dar. Para poder terminar la configuración, también tenemos que yo ya había asignado, por ejemplo, donde dice P1 Start, ya tengo aquí asignado que es el botón de Start, en Select, que es el botón de Back. Estas dos nos van a ser útiles porque vamos a hacer la configuración o la vamos a finalizar una vez que abramos el ROM. Entonces ya nos podemos ir directamente hasta la parte final, menú previo, y una vez que estemos ahí, y bien, para poder terminar la configuración que les comentaba, vamos a seleccionar un ROM. En este caso voy a seleccionar el arte de pelear haciendo un doble clic y me aparecerá una ventana emergente donde me indica que debo de seleccionar alguna BIOS. Yo seleccionaré la europea versión 2, que para mí es una de las que mejor funcionan, o por lo menos no he tenido problemas con el uso de ella. Otro doble clic y empezará el ROM o el juego. Aquí nos indica que la carga fue completa y nos aparece una pantalla donde nos muestra la información de la ROM. Para poder brincar esta pantalla solamente presionamos una vez cualquier tecla de dirección de nuestro teclado, ya sea arriba, abajo, derecha o izquierda. Y ahí lo tenemos, iniciando el juego. Para poder terminar la configuración que les comentaba, va a ser muy simple. Solamente presionamos el botón Tab y nos vamos a dirigir a donde dice Input this machine. Y donde dice Coin 1, que sería para el jugador 1. Donde dice Coin 1 para el jugador 1, vamos a hacer un doble clic y nos aparece, como vemos, de la misma manera se borran como si estuviéramos asignando una función, y yo se lo voy a asignar a Back en mi mando de Xbox.
Y el de Service, esos serían para exactamente poner algunas funciones como de cheats y otras. Y también tendríamos que configurar esta parte de abajo. Aquí en ese Player 1 Start te dice también que en el keyboard, que es la tecla 1, voy a hacer lo siguiente: doble clic y le voy a asignar a Start. Y listo, con esto ya terminaríamos la configuración. Regresaríamos al menú y voy a intentar asignar algunas monedas. Y como podemos ver, ahí ya me ha dejado asignar las monedas que yo estaba configurando para poder hacer esta funcionalidad. Y voy a presionar Start para que inicie el juego. Y ahí lo tengo. Entonces voy a probar un poco. Funciona correctamente mi juego. Bueno, no soy muy bueno en esto, tratando de grabar y al mismo tiempo jugar, pero bueno, creo que así termina la configuración. Ya tú tendrías que asignar de qué manera te funcionan mejor los botones de golpe y demás. Entonces yo creo que aquí con esto terminaría la demostración de nuestro emulador, y ya pues con la garantía de que va a poder ser compatible con Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Antes de despedirme, pues te sugiero que te suscribas para que tengas noticias de mis nuevos videos, que también me apoyes y puedas compartir estos videos en tus redes sociales con familiares, amigos, y no olvides dejar tus comentarios y también visitar mis nuevos videos que tengo, por ejemplo en el taller de Eurekas y algunos otros que voy a estar subiendo posteriormente. Así que suscríbete, dale like, comparte y no te olvides de lo que está sucediendo en el mundo. Hay que ser conscientes, hay que ser responsables y quédate en casa. Hasta pronto.